casos de trastorno de ansiedad y son cuadros que se van a presentar en cualquier especialidad que hagan en la carrera porque por los síntomas que tienen pueden estar presentes en cualquier tipo de especialidad, ¿sí? Antes de empezar con la clase propiamente dicha, yo voy a leer una historia, un resumen de un paciente para que veamos este caso clínico y después vamos a hablar del mismo, ¿sí? Es un paciente, disculpa un minuto que me están escribiendo. Bueno, disculpen, cosas que pasan con todas las actividades. Empiezo con el caso clínico, ¿sí? Es un paciente varón de 34 años que consulta en la admisión de salud mental por presentar intranquilidad, inquietud, irritabilidad, insomnio de conciliación y mantenimiento y disminución del apetito. Refiere que estos síntomas empezaron aproximadamente 8 meses antes de la consulta esa que está realizando, de admisión, y que se fueron incrementando con el tiempo en cuanto a intensidad. También dice que en los últimos meses están presentes estos síntomas de forma constante todos los días. Agrega que también presenta dificultad para concentrarse, fatiga, sensación de que algo malo va a pasarle en cualquier momento y manifestaciones físicas diversas, como sudoración, taquicardia, palpitaciones, molestias gastrointestinales, contracturas musculares y dolores inespecíficos varios. Debido a todos estos síntomas que él refiere, consultó a un médico clínico quien le realizó un examen físico exhaustivo y también le pidió métodos complementarios diversos y no encontró ninguna causa física que explicara ese cuadro clínico. Y le sugiere que haga una consulta con un profesional de salud mental. Otro dato importante es que el paciente manifiesta en esta entrevista de admisión que en ese momento se encontraba desocupado porque había perdido su trabajo como recepcionista de un gimnasio, justo antes de la aparición de los síntomas que motivan la consulta. Tuvo que mudarse por esta causa con sus padres, quienes lo ayudan económicamente, y refiere que últimamente le está costando bastante buscar un nuevo trabajo debido a lo mal que se siente y que le preocupa mucho su futuro laboral o económico. Este paciente consultó en el año 2021, ¿sí? Un año después de la pandemia. Fue por la pandemia que perdió este trabajo como recepcionista, ¿sí? Bueno, este es el caso clínico. Ahora vamos a hablar de la ansiedad, de los distintos trastornos de ansiedad y después vamos a hablar al final de este caso nuevamente, ¿sí? Para hablar de los trastornos de ansiedad, primero tenemos que definir qué es la ansiedad, ¿sí? Ansiedad es una sensación de inquietud, de intranquilidad, de nerviosismo, de desasosiego que todos podemos sentir en algún momento de nuestra vida frente a una situación de una amenaza, ¿sí? O sea que en principio tenemos que definir a la ansiedad como una emoción normal dentro del bagaje de emociones que tenemos nosotros. Somos seres emocionales y tenemos emociones que se van a presentar en distintos momentos de nuestra vida ante distintas circunstancias, ¿sí? En situaciones de amenaza, de una amenaza real o imaginaria, de una amenaza interna o externa, aparece la ansiedad, ¿sí? La ansiedad que todos vamos a sentir en algún momento. Y por lo tanto, el primer concepto que tenemos que tener es que hay una ansiedad que es normal y es este tipo de ansiedad, ¿sí? Que ante cualquier situación de amenaza va a aparecer y que puede ser incluso de ayuda para que podamos tomar decisiones o tomar algún tipo de conducta que nos pueda ayudar ante esa situación de amenaza, ¿sí? Así que en principio decir que hay una ansiedad normal, ¿sí? También, como hay una ansiedad normal, si esta ansiedad incrementa su intensidad y supera un umbral, ¿sí? Este incremento de la ansiedad puede hacer que esta ansiedad que en un momento era normal y que nos era beneficiosa se transforme en algo patológico,
¿sí? La ansiedad normal favorece la creación, el aprendizaje, la maduración, o sea que es necesario que haya esta ansiedad para que vayamos transitando por distintas experiencias y distintos momentos de nuestra vida de manera exitosa, ¿sí? Pero como les digo, si supera determinado umbral, deja de ser beneficioso, deja de ayudar y se transforma en algo que es todo lo contrario, o sea que nos perjudica. Un ejemplo podría ser que para rendir un examen, ¿sí? Cuando tenemos que rendir un examen, necesitamos tener cierto grado de ansiedad. La ansiedad que nos permita decir, quiero aprobar, quiero que me vaya bien en el examen, quiero dar un buen examen, no quiero que me pregunten y no saberlo. Y eso hacer que tengamos la voluntad suficiente como para sentarnos a estudiar en lugar de hacer algo que podría resultarnos, no sé, más cómodo, como salir con amigos o ver una serie de Netflix, ¿sí? Quizás eso es lo que más ganas tenemos de hacer, pero por esta ansiedad ante la amenaza de que no aprobemos, de que nos vaya mal, de que nos pregunten y no podamos contestar, de que no queremos sacarnos mala nota por el promedio o lo que sea, vamos a preferir quedarnos y estudiar, aunque no sea lo que más nos gusta, pero con la idea de que nos ayude en algo en el futuro, ¿sí? Si en esta misma situación de esta ansiedad que es beneficiosa, por ejemplo, cuando nos sentamos, nos sacrificamos, evitamos un montón de actividades que podrían ser más placenteras para poder aprender y dar un buen examen, estamos frente al profesor, nos hace una pregunta, pero estamos tan ansiosos que la mente se queda en blanco, ¿sí? Acá también tenemos ansiedad. Pero esta es una ansiedad tan intensa que obnubila nuestras capacidades cognitivas y que nos impide lo que tanto queríamos, ¿sí? O sea que en lugar de poder dar ese examen, de poder demostrar que estudié y hablar con el profesor y transmitirle todo lo que estudié, me quedo con la mente en blanco, no sé qué decir, y esto es todo lo contrario a la ansiedad beneficiosa. Esto es la ansiedad patológica, ¿sí? Entonces el primer concepto que tienen que quedarle es esto. Ansiedad es una emoción en determinados niveles, es normal y es beneficiosa, pero cuando supera un determinado umbral se vuelve perjudicial, ¿sí? Esta es la diferencia entre ansiedad normal y ansiedad patológica. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer de esto? ¿No? Otro concepto también importante es que últimamente se está viendo que la ansiedad se le está equiparando a lo que es la angustia, ¿sí? Tradicionalmente se decía que ansiedad tiene que ver con todas aquellas situaciones que se manifiestan más en un conflicto psicológico o emocional, mientras que la angustia tiene una repercusión más física, ¿sí? Como el nudo en la garganta. Actualmente, sobre todo en los manuales diagnósticos, ya no hay una diferencia entre angustia y ansiedad, ¿sí? Se tienden a equiparar y a tratarse como sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean crisis de angustia o crisis de ansiedad, se está hablando de lo mismo. O cuando vean trastornos de angustia o trastornos de ansiedad, se está hablando de lo mismo, ¿sí? No hay esa diferencia que existía tradicionalmente en cuanto a los conceptos. Una consulta, perdón. Yo había entendido como que el trastorno de angustia era un miedo y ese miedo llevaba a una ansiedad. ¿Es así o lo interpreté mal? ¿Dónde habías? Trastorno de angustia es como un ciclo del miedo al miedo. O sea, Porque hay distintos conceptos, ¿sí? Y también según los distintos autores y las escuelas, o desde qué punto de vista se esté explicando, no es lo mismo lo que es la angustia para el psicoanálisis que lo que es la angustia para los biologicistas, ¿no? Hay distintas palabras que se utilizan a veces como sinónimos porque es importante hacer una diferenciación. En los manuales diagnósticos, cuando vean crisis de ansiedad o crisis de angustia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y cuando vean trastorno de ansiedad o trastorno de angustia, es exactamente lo mismo. Tradicionalmente puede haber estas diferencias, ¿sí? Y hablando de qué manifestaciones tiene. La angustia más como algo físico, la ansiedad más como una elaboración psicológica, ¿sí? Y lo que se llama miedo en realidad es esa sensación también parecida a la ansiedad, pero ante algo conocido y que es proporcional a lo conocido, ¿sí? Si en este momento entra un león acá, todos vamos a tener los mismos síntomas que podemos tener, no sé, en un ataque de pánico, ¿sí? Nada más que porque está el león, no nos parece extraño e inhabitual tener esas manifestaciones físicas, o sea, se va a acelerar la frecuencia cardíaca porque nuestro organismo necesita que haya más
aumento de flujo sanguíneo en los músculos para poder reaccionar frente a esa amenaza, que puede ser la huida, sería lo más sensato frente a un león, o la lucha, que sería abalanzarse y la pelea contra el león, ¿sí? Esa reacción de actuar frente a una amenaza se hace en milisegundos, ¿sí? Y es lo que nos permite defendernos si creemos que podemos vencerlo, o salir corriendo, huir, si creemos que es lo que nos va a ayudar a sobrevivir, ¿sí? Todo esto son, cuando hablamos de ansiedad, de angustia, de miedo, estamos hablando de dotación que tenemos de emociones. Biológicamente los animales también las tienen para sobrevivir, ¿sí? La finalidad de la supervivencia ante las amenazas. El tema es que a veces nosotros los humanos, con nuestra complejidad de mente, podemos empezar a tener, ¿sí?, variaciones de esto que está dotado para que sea activado en determinados momentos y actuar de otra manera. Ahí es donde empezamos a hablar de patología, ¿sí? Y el concepto de miedo sería entonces esto. Miedo es cuando aparecen síntomas, ¿sí?, que tienen que ver con una activación frente a una amenaza, pero una amenaza que es real y que es proporcional, ¿sí? O sea, sobre todo lo proporcional, ¿sí? Yo estoy poniéndome mal por algo que realmente me está pasando en este momento, ¿no? No es lo mismo que si aparece este león y yo reacciono en este momento, a que si en el futuro, cuando me acuerdo que hubo un león una vez, ya no quiero volver a actuar así por miedo a que aparezca ese león. Ahí esa ansiedad, esa reacción es desproporcionada y no tiene que ver con lo que esté en ese momento amenazando. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una cosa y la otra? Por eso no sé... Claro, eso era lo del trastorno de angustia. Más que nada por el tema, si por un miedo se puede desencadenar un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que el miedo sería algo como puntual según estas definiciones, ¿no?, que me parecen las más importantes para que tengan claro. Porque después a veces se utilizan las palabras, ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los trastornos de ansiedad, el trastorno por pánico, hay una condición que se llama miedo al miedo, ¿sí?, para definir la ansiedad anticipatoria, pero son como uso de las palabras en determinadas situaciones. A mí lo que me gustaría es que le quede claro esto, qué es la ansiedad normal, qué es la ansiedad patológica, que en los manuales actuales angustia y ansiedad sería casi exactamente lo mismo, solo son variaciones pero del mismo síntoma, ¿sí? Y que el miedo es algo más puntual, más localizado y más la reacción proporcional a lo que está sucediendo. Todos están emparentados entre sí, pero no es lo mismo tener miedo a algo que tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? Igual ahora cuando vaya definiendo los trastornos quizás se va aclarando el tema, cualquier cosa, si no lo seguimos hablando hasta que les quede claro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Otra diferencia que hay que hacer es entre ansiedad primaria y ansiedad secundaria, ¿sí? Ansiedad primaria o la ansiedad como trastorno, la ansiedad secundaria o ansiedad como síntoma, ¿sí? Ansiedad primaria tiene que ver con todas aquellas situaciones en donde la ansiedad es el eje del cuadro clínico que se nos presenta, ¿sí? O sea, todos los trastornos que vamos a hablar nosotros a partir de ahora, de trastornos de ansiedad, como por ejemplo los trastornos por pánico, ¿sí? La ansiedad es el eje de ese cuadro clínico, es el síntoma principal, el síntoma fundamental a partir del cual se desarrolla el cuadro clínico. Eso sería la ansiedad primaria o ansiedad como trastorno, ¿sí? Y después tenemos la ansiedad secundaria, en donde son cuadros clínicos o situaciones donde la ansiedad no es el síntoma fundamental, no es el eje, no es el síntoma cardinal de ese cuadro clínico, sino que es un síntoma más, un síntoma secundario o accesorio dentro de un montón de otros síntomas que puede haber, pero que no es la causa de ese cuadro clínico, ¿sí? Y cuando hablamos de ansiedad secundaria podemos hablar de ansiedad secundaria, por ejemplo, enfermedades físicas, por ejemplo, en el hipertiroidismo. ¿Sí? Hipertiroidismo es un cuadro clínico en donde uno de los síntomas que puede haber es la ansiedad. La ansiedad no es el eje de ese cuadro clínico. El cuadro clínico es la alteración de la glándula tiroides, que tiene un síndrome y dentro de ese síndrome está la ansiedad, ¿sí? Como un síntoma más accesorio o secundario. Entonces puede ser secundaria a cuadros clínicos como hipertiroidismo, como feocromocitoma, como tromboembolismo pulmonar,
Y es importante saber que existen enfermedades físicas que cursan como con ansiedad en su cuadro clínico. Me dijo Sonia que dejemos evolucionado que fuimos, que no lo hicimos y que pasamos mañana. Nosotros tenemos Sí, que pasar vos mañana. tenés los datos de la paciente, sí, yo no los tengo. Ya fueron y están insistiendo, tal vez como no van mañana, ya guarden eso. Creo que lo llaman mañana nosotros, que vaya a ver. Y si no, tienen que ser el referido para mañana. Y si vos no podés mañana, entonces... Yo le había dicho a la secretaria que se mañana. Bueno, si Pero no, nosotros firmamos que somos nosotros. sí, está bien. Pues yo también estoy mañana. Mañana. Te lo mandé al formulario. Ah, listo. Estábamos hablando de ansiedad secundaria, ¿no? Secundaria en enfermedades físicas. También hay una ansiedad secundaria a otros trastornos psiquiátricos, ¿sí? Por ejemplo, en la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se genera por una disgregación del aparato psíquico, ¿sí? Que produce un cuadro psicótico. Este cuadro psicótico puede tener dentro de sus síntomas la ansiedad, pero la ansiedad no es la causa de la esquizofrenia, ¿sí? Es la disgregación del aparato psíquico, pero puede aparecer como un síntoma más, o sea que acá también la ansiedad sería secundaria. Y por último tenemos ansiedad secundaria, por ejemplo, al dejar de consumir determinada medicación o sustancia, sería por ejemplo ansiedad en síndrome de abstinencia. Las personas que consumen regularmente, diariamente, dosis altas de benzodiazepinas, si la dejan de tomar de un día para el otro, van a tener un cuadro de ansiedad en donde uno de esos síntomas van a tener un cuadro de abstinencia en donde uno de esos síntomas va a ser la ansiedad, ¿sí? O también puede ser la ansiedad como consecuencia del consumo de algunas sustancias, como por ejemplo, no sé, pacientes que consumen cocaína pueden tener este cuadro de intoxicación por esta droga, una excitación psicomotriz, donde la ansiedad va a formar parte de ese cuadro clínico, ¿sí? Entonces, estas serían los ejemplos de cómo la ansiedad puede ser secundaria. Y ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver los trastornos de ansiedad, en donde vamos a ver la ansiedad como eje de ese cuadro, o sea que va a ser ansiedad primaria, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora entre la diferencia de ansiedad primaria y ansiedad secundaria y los ejemplos? ¿No? Bueno, empezamos entonces con los trastornos de ansiedad. Antes voy a hablar de un cuadro que es el ataque de pánico, ¿sí? Ataque de pánico o crisis de ansiedad o crisis de angustia. No es un trastorno, ¿sí? Vamos a definir lo que es un ataque de pánico y después vamos a ver la diferencia con lo que es el trastorno por pánico, que es algo distinto. El ataque de pánico es un episodio de ansiedad, es una ansiedad episódica. Episódico quiere decir que tiene un principio y un final, ¿sí? El principio puede ser de una manera abrupta, de un momento para el otro, que es muy frecuente que aparezca de esa forma. Yo estoy hablando ahora con ustedes y de un momento para el otro empieza a aparecer una ansiedad muy intensa con un cuadro clínico muy florido, ¿sí? O muchas veces puede empezar más solapadamente, pero no es la más frecuente, ¿sí? Más frecuente es que aparezca más abruptamente. Y la duración es variable, no hay una duración precisa. Lo más frecuente puede ser entre 5 o 10 minutos hasta 50 minutos, una hora, ¿sí? Es lo que más frecuentemente aparece. Esto no quiere decir que no haya otros cuadros de ataque de pánico que puedan ser distintos a esto, pero lo más frecuente es en esta duración. O sea que es un cuadro episódico que tiene un comienzo, tiene un final, ¿sí? Y que puede aparecer de distintas maneras, frecuentemente de manera abrupta de un momento para el otro. Y se caracteriza por tener síntomas físicos y síntomas psicológicos, ¿sí? Los síntomas físicos pueden ser muy diversos, pueden estar
referido a distintas partes del cuerpo, a distintos aparatos del cuerpo. Van a ser muy variables. Por eso es que cualquier especialidad que ustedes sigan, ¿sí?, el paciente puede consultar por algún síntoma físico de la especialidad a la que se dediquen, pero que sea de causa ansiosa. ¿Sí? Entonces es importante conocer los que son los cuadros de ansiedad para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Así como puede haber distintos tipos de síntomas físicos en el ataque de pánico, hay algunos que son los que más asustan a los pacientes o los que más llaman la atención y por lo tanto son los que se describen más frecuentemente porque son los que llevan a la consulta, sobre todo de manera urgente. Gracias. ¿Un ataque de pánico se dice un ataque de ansiedad o algo así? Claro, ataque de ansiedad, ataque de angustia, crisis de ansiedad, crisis de angustia. Sí, ataque de ansiedad se le dice más informalmente, ¿no? En realidad sería crisis de ansiedad, crisis de angustia o ataque de pánico. Como le dije, hay ciertos síntomas físicos que tienen la capacidad de poder movilizar mucho más al paciente, de asustarlo mucho más y de generar que vayan a consultar. Y estos síntomas son el dolor precordial, o sea, el dolor de pecho, muy intenso, ¿sí?, que asusta muchísimo a los pacientes porque creen que se van a morir, ellos dicen, de un ataque al corazón, de un infarto, de un ataque cardíaco, ¿sí?, porque es muy, muy intenso, igual a los que aparecen en un infarto agudo de miocardio. La sensación de falta de aire también asusta mucho al paciente, ¿sí?, que tienen la sensación de que no pueden respirar bien, que se van a asfixiar, y eso los desespera, creen que tiene algo, alguna obstrucción o que tienen alguna patología respiratoria que les está generando esa sintomatología, ¿sí? Y a veces también algo que los asusta mucho es cuando tienen cefaleas muy intensas, ¿sí?, tienen miedo de que les va a agarrar una ACV. Entonces eso también a veces hace que se asuste mucho. Pero el cuadro clínico puede ser muy variable, ¿sí? Como le dije, puede presentar distintas partes del cuerpo como sintomatología o síntomas de distintos órganos y las combinaciones también pueden ser muy variables, distintas para cada situación y para cada paciente. Pero lo que ustedes tienen que saber es que hay síntomas físicos, ¿sí? También puede haber, por ejemplo, mareos, náuseas, vómitos, sensación de dificultad para tragar, nudo en la garganta, aumento o disminución de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones, parestesias que son como hormigueos o adormecimiento de las extremidades, sensación de que se van a desmayar, que las piernas no les responden, que les tiemblan las piernas, que se van a caer al piso porque las piernas no lo van a sostener. O sea, como ustedes ven, las manifestaciones pueden ser muy variadas y muy diversas y pueden combinarse de distinta forma en los distintos pacientes, ¿sí? Pero tienen que tener claro que entonces cuadros de ansiedad tienen síntomas físicos, ¿sí?, y que la intensidad y la manera en la que se sienten son muy parecidos a los síntomas producidos por cuadros realmente orgánicos. Otras manifestaciones pueden ser emocionales o psicológicas. Algunas ya le hablé al describir los síntomas físicos, que es el miedo, ¿sí? Estos síntomas físicos que hacen que tenga miedo a asfixiarse, miedo a que le agarre un infarto, miedo a tener una ACV, esto es una manifestación ya psicológica, el miedo, ¿sí?, que generalmente es miedo a morirse, miedo a volverse loco, miedo a descontrolarse. O sea, la ansiedad es tan intensa que genera una obnubilación, una especie de afectación de las facultades cognitivas que hacen que el paciente cree que se está volviendo loco o que crea que esa sensación no la va a poder soportar, que va a salir corriendo, que va a salir gritando. Entonces, esto es vivido muy angustiosamente por los pacientes, ¿no? Así que estos son también síntomas que están presentes en el cuadro clínico, pero son de naturaleza psicológica. También va a haber otros que se llaman despersonalización o desrealización, ¿sí? Y hay que hacer la diferenciación con otros cuadros clínicos. La despersonalización y la desrealización va a aparecer en los trastornos de ansiedad, en el ataque de pánico, solo en el momento del ataque de pánico, ¿sí? Y se caracteriza por
La desrealización es la sensación de desconocimiento del medio que me rodea. Si yo estoy acá, me agarra un ataque de pánico y esa ansiedad tan intensa hace que no entienda muy bien dónde estoy, no sé muy bien dónde estoy, no sé muy bien qué hago acá. ¿Sí? Eso es la desrealización. Mientras que la despersonalización es esa misma sensación de no entender muy bien, pero con respecto a uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? O a veces es expresado por los pacientes como, por ejemplo, con sensaciones como de sentir que se salen del cuerpo, sensación que se miran desde afuera, o sensación como que la vida va en cámara lenta, o que están mirando todo a través de un cristal, ¿sí? De un vidrio. Son distintas maneras en las que los pacientes que están pasando por episodios de despersonalización como consecuencia de un ataque de pánico describen esa experiencia. ¿Sí? Entonces, estas serían más las manifestaciones de índole psicológico o emocional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda con respecto al cuadro clínico, tanto los síntomas físicos como los síntomas psicológicos o emocionales? ¿No? ¿Queda claro? ¿Sí? Acuérdense que estos síntomas van a aparecer de un momento para el otro, que tienen un comienzo y un final, que están de manera episódica, o sea, son episodios de ansiedad. Y la característica distintiva dentro de los cuadros de trastornos de ansiedad es que la ansiedad del ataque de pánico es una ansiedad extrema, una ansiedad intensa, ¿sí? Desesperante. Por eso se habla de pánico. ¿Sí? El mismo nombre lo dice. El paciente está totalmente desbordado de ansiedad, desesperado por el pánico que siente. ¿Mm? Esa es la característica, episódica y muy intensa. ¿Tienen el riesgo de contraer alguna enfermedad de base que tenga el paciente que no tenga que ver con causa de salud mental? Y puede ser que algún cuadro emocional, cuadro psicológico como es la ansiedad del ataque de pánico, afecte un cuadro previamente, ¿no? Si yo tengo alguna alteración cardiológica o de la frecuencia cardíaca, tener una taquicardia muy intensa, puede generar alteraciones que compliquen ya cuadros orgánicos preexistentes. ¿Alguna otra duda o pregunta? Tengo una consulta. En relación a este miedo, ¿el paciente va a tener un miedo en relación a algo concreto, real, o muchas veces un miedo que no sabe explicar? Sí, también puede tener el miedo, la sensación de, o sea, porque está esa ansiedad, ¿sí? Que a veces la dirigen porque interpretan los síntomas físicos de una determinada manera, pero a veces cuando piensan que van a salir corriendo o gritando es porque tienen una ansiedad que está ahí desbordándolos, pero no entienden qué les pasa. ¿Sí? Son sensaciones que los desesperan, que los angustian mucho, les hacen mucho mal. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, un paciente que tiene este cuadro clínico es un paciente que muy frecuentemente concurre a las guardias, ¿sí? Como son síntomas que aparecen de un momento para el otro, sobre todo cuando son las primeras veces que se presentan. Cuando nunca tuvo un ataque de pánico y aparece la primera vez, van a la guardia creyendo que tienen algo físico. O sea, el paciente no piensa que tiene ansiedad, el paciente siente que tiene algo físico. Entonces consulta a la guardia, principalmente, como dije, por el dolor precordial, por la sensación de asfixia. Entonces, ¿qué se hace? Primero, descartar causas orgánicas. O sea, se va a hacer todos los estudios y los exámenes físicos necesarios para descartar causas orgánicas. Si yo creo que, no sé, si el paciente viene con dolor precordial, primero le voy a hacer un examen físico, lo voy a ocultar, le voy a hacer un electrocardiograma, le voy a pedir enzimas cardíacas para descartar un infarto agudo de miocardio. Si creo que no puede respirar, lo voy a ocultar, voy a ver que su aparato respiratorio funciona correctamente o adecuadamente antes de descartar la causa orgánica, antes de hacer el diagnóstico del ataque de pánico. ¿Sí? Entonces, siempre descartar causa orgánica. Una vez que se descarta la causa orgánica, se habla con el paciente y se tranquiliza al paciente. Esto también es muy importante. ¿Sí? Se dice que lo que está sintiendo no es causado, no es originado por lo que tanto teme, sino que es causado y originado por algo más psicológico o emocional, que es la ansiedad. Y se le explica lo que es. Esto es importante, porque el paciente tiene que tener una explicación de lo que le pasa. En otros momentos donde no se conocía con mucho detalle lo que eran los trastornos de ansiedad y menos el ataque de pánico, se le decía no tenés nada, ¿sí? Entonces
se mandaba un paciente que sentía un dolor precordial terrible en el pecho, de que no estaba pudiendo respirar y no se hacía nada porque no tenía supuestamente nada. Esto ponía peor a los pacientes, ¿no? Porque tener síntomas tan intensos que son similares a los del cuadro clínico. O sea, un paciente que tiene un dolor precordial es igual al paciente que tiene un infarto de miocardio. O sea, la angustia y el malestar que siente por el síntoma físico originado por la ansiedad es igual. Entonces la explicación ayuda y no aumenta más ese malestar que ya viene teniendo el paciente. Así que es importante explicarle esto, y también es importante ayudarlo con la sintomatología que presenta, ¿sí? Si vemos que tiene esta ansiedad intensa que le está generando esos síntomas, tenemos que darle algo en ese momento que baje rápidamente la ansiedad. ¿Qué recurso farmacológico creen que es el que se da en personas que tienen ansiedad muy intensa para bajarla rápidamente? Benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas, cuando hay cuadros de ansiedad aguda que hay que bajar rápidamente esa ansiedad, son los fármacos de primera línea, los fármacos indicados, ¿sí? Entonces, ¿qué benzodiazepinas conocen? Clonazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam, ¿sí? Son los más usados esos en realidad, ¿sí? Hay un montón de otros, pero hay algunos que son de media muy corta o ultra corta que no se utilizan mucho porque tienen muy poco efecto, ¿sí? El que más se usa, el que más usamos en psiquiatría es clonazepam, porque tiene una vida media larga y porque tiene una gran potencia. Se da una dosis que actúa con mucha potencia y que es muy efectiva, ¿sí? El alprazolam también se utiliza. Y el lorazepam también se puede utilizar, sobre todo en pacientes que tienen afecciones hepáticas, y como el lorazepam no pasa por el hígado, no afecta el hígado, entonces se le da como medicación en ese tipo de pacientes. A veces el paciente, por los síntomas que presenta, no puede deglutir, no puede tragar el comprimido, ¿sí? En esos casos hay que darle por vía parenteral, por vía intramuscular, ¿sí? Por vía intramuscular. No está indicado científicamente la vía parenteral en esos momentos. Off-label, ¿sí? Algunos se lo dan, pero en realidad es intramuscular. ¿Y por cuánto tiempo se les da en el cuadro agudo? O sea, el ataque de pánico tendría que pasar rápidamente. Nosotros ya hablábamos de la duración. A veces hay ataques que se repiten en el mismo momento, no son los más frecuentes. Mientras el paciente siga teniendo síntomas, hay que darle medicación para tratar de ayudarlo. Acá también entra en juego el arte de medicar. No es lo mismo un paciente que viene por primera vez a tomar una benzodiazepina que un paciente que ya viene tomando. Un paciente que ya viene tomando probablemente haya que darle más dosis. No es lo mismo un paciente que sea con una contextura física delgada que sea un paciente más robusto, porque también según la masa corporal va a ser la dosis que vamos a dar. Entonces se medica según nuestros conocimientos para lo que pensamos que puede empíricamente ayudar a ese paciente. Si esa dosis no es suficiente, se le puede dar otra dosis, se le puede aumentar si en un determinado tiempo no ha bajado. Como la benzodiazepina actúa rápidamente, a los 15 minutos ya tendría que estar haciendo efecto, ¿sí? Y el paciente se tendría que tranquilizar, independientemente también de que hablarle y otras cosas que ya vamos a hablar encima lo ayudan. La vía sublingual es más rápida. La vía sublingual es más rápida porque evita se absorbe directamente en la lengua, ¿sí? Una consulta. ¿Y si el paciente, la crisis fue generada justamente por una crisis de abstinencia a las benzodiazepinas? Una crisis de abstinencia de las benzodiazepinas, que hay que dar benzodiazepinas, ahí sería indicación de las benzodiazepinas. Ah, claro, pero ahí deberíamos ir sacándolo de a poco, aumentar la dosis. Pero eso ya es a largo plazo. O sea, no es en la urgencia de que estamos hablando de la guardia, que estamos tratando el paciente con el ataque de pánico. Ahí ya estamos hablando de otro cuadro, ¿sí? No es lo mismo tratar un cuadro de ataque de pánico a tratar un cuadro de abstinencia a benzodiazepina. El ataque de pánico, ansiedad primaria. Tengo que tratar la ansiedad. La abstinencia de benzodiazepina, ansiedad secundaria. Tengo que ver por qué el paciente toma y si está tomando por su propia cuenta, si es adicto a las benzodiazepinas, ya es otra situación. Ya la van a ver probablemente en otras clases donde hablemos de intoxicación o de adicciones. ¿Sí? En el caso de ataque de pánico, le damos al paciente una benzodiazepina y después se mejora, le decimos que se vaya a su casa, que vuelva nuevamente al hospital, ¿o cómo es?
le damos pauta de alarma, le podemos decir que vuelva nuevamente al hospital si aparecen los síntomas, derivar a un profesional de la salud mental, y si nosotros creemos que puede haber posibilidad de que vuelva a aparecer, le dejamos una dosis de mantenimiento de esa benzodiazepina para que la tome en caso de que aparezcan los síntomas, o reglado según nuestros criterios de ese momento, ¿sí? Hasta que vea al profesional de salud mental. O si no, directamente, si no queremos darle nada, que vuelva en caso de tener ese cuadro. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces damos la benzodiazepina y derivamos a los profesionales de salud mental, ¿sí? Que se va a evaluar cómo sigue ese tratamiento según la evolución del cuadro. Porque el ataque de pánico es esto. Yo le describí lo que es un ataque de pánico aislado. El ataque de pánico como entidad aislada, como episodio de ansiedad. Muchas veces el ataque de pánico aparece una vez y no vuelve a aparecer nunca más, ¿sí? O se repite un par de veces y no vuelve a aparecer nunca más. En ese caso, nosotros describimos estas situaciones como episodios de ataque de pánico o episodios de crisis de ansiedad. ¿Sí? Existe un cuadro clínico que esto ya sí es un trastorno, que se llama trastorno por pánico, y que para que nosotros podamos tratar, hablemos de trastorno por pánico, tiene que haber otras características. Pero hasta ahora yo estoy hablando de ataque de pánico, ¿sí? Ataque de angustia o de ansiedad. ¿Alguna pregunta? ¿No? También se le puede ayudar al paciente muchas veces con algunos otros tipos de mecanismos, como son, por ejemplo, ciertas técnicas de relajación que se usan no solo en el momento del ataque de pánico o en la ansiedad por ataque de pánico, sino en otros trastornos de ansiedad, ¿sí? Como por ejemplo el respirar, ¿sí? Hay momentos en donde el paciente, sobre todo estos pacientes que están teniendo la sensación de falta de aire, creen que el respirar rápido y superficial va a hacer que respiren mejor. Entonces sienten que no pueden respirar bien y empiezan a respirar rápido y superficial. Esto genera una hiperventilación, ¿sí? Y la hiperventilación, en lugar de ayudarlos, los empeora, ¿sí? El paciente que hiperventila hay que hacer que deje de hiperventilar, ¿no? Porque la hiperventilación provoca una disminución de la concentración del dióxido de carbono en los pulmones, una alcalosis respiratoria que va a generar aumento del pH y alteraciones metabólicas generales. Y esto puede hacer que aparezcan más síntomas, mareo, más parestesia, más hormigueo, más sensación de adormecimiento en las piernas, en los brazos, en las manos. Entonces, hay que tratar de que el paciente, si está hiperventilando, hacer que en lugar de que respire rápido y superficial, respire más lento, ¿sí? Y que lo haga de una manera más profunda. Para eso se utilizan estas técnicas de respiración, que también se pueden utilizar en otros tipos de trastornos de ansiedad. Se hace que el paciente inspire contando hasta 4, mantenga la respiración contando hasta 4, expire contando hasta 4, vuelva a contar hasta 4, vuelva a inspirar, mantenga, y así sucesivamente, ¿sí? Esto se llama respiración en cuadrado, ¿sí? Inspira, retiene, expira, cuenta hasta 4, inspira, y así una y otra vez. Esto hace que esa respiración rápida y superficial se vuelva lenta, ¿sí? Que respire mucho más lentamente, y por lo tanto ya no hay hiperventilación y no aparecen esas alteraciones metabólicas. Y esto también ayuda porque al paciente concentrarse en su respiración, estar contando y estar con su atención plena en su respiración, está con su atención en el aquí y el ahora, y hace que todos esos miedos a morirse, a volverse loco, o cualquier otro tipo de idea de ansiedad anticipatoria que puede estarle pasando, desaparezca, porque tiene su atención puesta en el aquí y ahora, ¿sí? Es por eso que estas técnicas son muy buenas para disminuir no solo la hiperventilación, sino también la ansiedad en general, ¿sí? En el caso del tratamiento farmacológico y farmacológico, yo como médica tengo que hacer sí o sí el farmacológico, o puedo hacer solamente un farmacológico. No, cuando tiene ansiedad y el cuadro de ansiedad, si no pasó el cuadro de ansiedad y el paciente está muy ansioso, es mejor ayudar con el tratamiento farmacológico y lo otro como complemento, ¿sí? Pero un paciente, lo que pasa es que los cuadros de ansiedad, el ataque de pánico,
son cuadros muy intensos. El paciente está desesperado, hay que bajar la presión. Y muchas veces cada paciente reacciona a su manera. A veces me preguntan cómo lo tranquilizamos. Uno es hablando, hay pacientes que no quieren que se le hable, hay pacientes que se tranquilizan cuando se los abraza, y se los tranquiliza, hay pacientes que no quieren que se los toque, hay pacientes que no quieren que se les acerque. Entonces, sí o sí darle la medicación para que empiece a actuar y a partir de ahí vemos si podemos hablar, si podemos hacer que respire, como complemento a ese otro tratamiento. Consulta, ¿puede haber casos que no quieran la medicación porque está así en despersonalización, no querer En ese cuadro, o sea, es ansiedad, o sea, el paciente sigue estando ansioso, sigue dándose cuenta que está ansioso. Pueden haber pacientes que no quieran tomarla, pero si no la quiere tomar, se le explica que los síntomas no van a bajar y que es necesario. Es consciente de su cuadro, ¿sí? Sí. No es el que está en un estado de psicosis que no entiende, ¿sí? Esto es importante. Hay cuadros psicóticos como la esquizofrenia donde también puede aparecer la desrealización y la despersonalización. Pero esto sucede por otro mecanismo distinto. No es la ansiedad la que genera esa desrealización y esa despersonalización, sino en el cuadro de la esquizofrenia, por ejemplo, es lo que yo le dije anteriormente, la disgregación, la fragmentación del aparato psíquico, ¿sí? Sobre todo en los principios, cuando se está instalando la esquizofrenia, en lo que se llama el trema, que es una primera etapa así como de experiencias raras con respecto al mundo, sienten que el mundo está cambiando, que el mundo no es el mismo, que el mundo es distinto, o sienten que ellos mismos están cambiando, que ya no son los mismos, que algo es distinto en ellos. Esto está frecuentemente descrito en los cuadros de trema, que son los inicios del cuadro de esquizofrenia, ¿sí? Esta extrañeza con respecto al mundo y de ellos mismos también se llama desrealización y despersonalización, pero no es causado por ansiedad, es causado por la fragmentación del aparato psíquico y tiene la característica de estar presente casi todo el tiempo, no solamente en el ataque de ansiedad como pasa con el ataque de pánico, ¿sí? Está presente todo el tiempo. En el ataque de pánico es por la ansiedad desbordante que afecta a las cogniciones, mientras que acá es por la disgregación del aparato psíquico y pueden aparecer otras manifestaciones como pueden ser ideas delirantes o alucinaciones. Entonces los pacientes a veces sienten que la cara le está cambiando, que realmente le cambia la forma de la cara, lo sienten físicamente, o sienten que su cuerpo se movilizan sus órganos adentro de ellos, que se le achica o se le agranda el corazón, los pulmones, o sea, son alucinaciones, ¿sí? Que tienen que ver con alucinaciones anestésicas, de movimiento adentro de su cuerpo, ¿sí? Es algo completamente distinto. Acá el cuadro es una psicosis y el tratamiento es otra cosa, ¿sí? Entonces diferenciar lo que es el ataque de pánico, la desrealización y despersonalización del ataque de pánico de estas otras situaciones. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a eso? ¿No? Y también a veces al paciente hay que explicarle, para tranquilizarlo, esto que hablé yo anteriormente, ¿no? ¿A qué se debe el ataque de pánico? El ataque de pánico se debe a una desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que ante una sensación determinada que tiene el paciente se dispara como si apareciera un león acá en estos momentos, ¿sí? Y tenemos las mismas manifestaciones físicas y emocionales que podríamos tener si hay un peligro real. O si aparece alguien con un arma y nos apunta en este momento, también vamos a tener las mismas manifestaciones, pero no nos va a parecer extraño, ¿sí? Porque es acorde a esa situación. Vamos a necesitar también salir corriendo, luchar, entonces todo eso es empezar a respirar más rápido, la taquicardia, la sangre que tiene que ir a los músculos, todo eso es necesario para defenderse o para huir, sobrevivir. Acá en el ataque de pánico eso no pasa, y esto se le explica al paciente por qué siente lo que siente y cuál es el mecanismo que está actuando. Para que entiendan mejor, se le dice que es como la alarma de un auto, ¿sí? La alarma de un auto está diseñada para que empiece a sonar, para que se active cuando alguien quiere entrar a ese auto, cuando alguien quiere forzar ese auto. Pero a veces la alarma del auto se dispara sin que haya ni siquiera nadie cerca. Bueno, acá es lo mismo, si se dispara esta activación del sistema nervioso autónomo, del sistema el simpático, sin que haya una razón aparente o proporcional a lo que se está sintiendo, porque razones siempre hay, y esto también es lo que después va a haber que estudiar y averiguar en el paciente, porque ese paciente está teniendo esta ansiedad, que
amenaza interna, externa, real o imaginaria está teniendo para que le consciente o inconsciente para que le esté pasando lo que le está pasando. ¿Sí? O sea, la causa siempre existe, nada más que a veces no es evidente. Por eso el tratamiento con profesionales de la salud mental. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Este es ataque de pánico, tratamiento del ataque de pánico. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a trastorno por pánico, que yo ya le hablé anteriormente. Esto sí es un trastorno. ¿Sí? Se habla de trastorno en psiquiatría. Todos los trastornos que ustedes hablan en psiquiatría tienen que tener ciertos requisitos para que hablemos de trastorno. Es trastorno cuando genera un malestar clínicamente significativo o cuando genera una disfunción muy grande en la vida de la persona. El trastorno por pánico quiere decir que tiene que haber síntomas que generen esto, una alteración en la vida de la persona muy grande, una disfunción muy grande de sus actividades diarias y cotidianas, o un malestar clínicamente muy grande que afecta mucho al paciente. ¿Sí? El trastorno por pánico aparece cuando se repiten los ataques de pánico. Yo ya le dije anteriormente que puede aparecer una vez o un par de veces y desaparecer, no tener más ataque de pánico. Pero hay casos donde los ataques de pánico se empiezan a repetir muchas veces y se empiezan a hacer frecuentes. ¿Sí? Cuando hay una frecuencia muy grande de ataque de pánico en un mes, el DSM habla de que ya hay un trastorno por pánico y causa un malestar clínicamente significativo importante. ¿Sí? Esta frecuencia de ataques de pánico genera ya alteraciones que no solamente son las que describimos recién con el ataque de pánico. O sea, está esa ansiedad intensa, desbordante del momento del ataque de pánico. Pero en el trastorno por pánico aparece otra ansiedad que se sobreagrega a la anterior, que es la ansiedad entre ataques de pánico. ¿Sí? O sea, yo tengo un ataque de pánico, tengo otro ataque de pánico y en el medio empiezo a sentir ansiedad. Esa es ansiedad de que me agarre un ataque de pánico. Esa ansiedad se llama ansiedad anticipatoria o miedo al miedo. O sea, tengo miedo de tener un ataque de pánico. Por eso se dice miedo al miedo. Y genera un malestar muy grande. ¿Sí? Uno del malestar que puede generar es la agorafobia. Tradicionalmente agorafobia era la fobia a los espacios abiertos. En la psiquiatría de antes eso era agorafobia. Actualmente en los manuales diagnósticos se utiliza la palabra agorafobia para describir una condición que aparece en determinados pacientes y que tiene que ver con un miedo a alejarse de un lugar que se considera de seguridad, un radio de seguridad. Generalmente son los sitios donde el paciente se siente más seguro, más protegido, menos vulnerable, y generalmente la casa. ¿Sí? Entonces, el paciente que tiene agorafobia tiene miedo de abandonar ese lugar de seguridad porque tiene miedo a que le pase algo. En el caso del trastorno por pánico, tiene miedo a que le agarre un ataque de pánico. Porque cree que si le agarra un ataque de pánico no va a saber cómo manejarse, porque cree que le va a pasar algo que lo va a dejar totalmente indefenso y vulnerable, no sé, que se desmaye o que que salga corriendo, que salga gritando y que nadie lo pueda ayudar ni socorrer. ¿Sí? Entonces, ese miedo a tener un ataque de pánico, a no saber cómo manejarse, a no saber cómo actuar, a las consecuencias del ataque de pánico, hace que el paciente directamente prefiera no salir y quedarse en ese lugar donde se siente más tranquilo, que generalmente es la casa. ¿Sí? Y acá es donde aparece un síntoma que ya genera una disfunción muy grande. La agorafobia, cuando es permanente, cuando está presente mucho tiempo, genera una alteración muy grande de la vida de la persona, ya no puede ir a trabajar, estudiar, va a cumplir las actividades que hacía diariamente y el malestar que siente es muy grande. Entonces cumple las condiciones para que ya empecemos a hablar de trastorno por pánico. ¿Sí? Ya hay otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad anticipatoria. Esta ansiedad anticipatoria más la ansiedad del ataque de pánico hace que se vuelva muy difícil poder sentirse bien casi en todo momento, ¿sí? Porque la ansiedad está presente cuando tengo el ataque de pánico y después entre los intervalos del ataque de pánico. Así que esto hace que este cuadro necesite sí o sí un tratamiento, porque si no puede evolucionar a complicaciones con otras patologías psiquiátricas, como por ejemplo las depresiones. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al cuadro clínico
el trastorno por pánico. Otra causa que puede aparecer en el trastorno por pánico, aparte de la agorafobia, es que el paciente, para poder hacer muchas de las cosas, la va a tener que hacer acompañada. No se anima a salir solo, pero quizás sí se anima con un acompañante, ¿sí?, que le da seguridad. Se llama acompañante contrafóbico. Y ese acompañante contrafóbico se vuelve alguien imprescindible y necesario para esa persona, lo que genera también un contratiempo, porque empieza a sentirse dependiente de alguien, lo que le genera malestar al paciente. ¿Sí? Así que se van complicando de distintas maneras el cuadro clínico y le va generando cada vez un malestar mayor. Por eso hay que hacer un tratamiento. ¿Sí? Acuérdense que el trastorno por pánico es cuando hay frecuentes ataques de pánico de manera repetida durante al menos un mes de evolución, según el DSM. ¿Alguna duda? ¿No? El tratamiento, esto es un trastorno de ansiedad crónico, ¿sí? Nosotros hablamos recién del ataque de pánico, que era un episodio agudo, y dijimos que la benzodiazepina era la droga de elección. Acá, en un trastorno de ansiedad crónica, donde la ansiedad es a largo plazo, ¿piensan que podemos dar benzodiazepinas como droga de elección para este tratamiento? No, puede generar adicción. Puede generar adicción. ¿Qué sería una adicción? Una dependencia. Una dependencia física y una dependencia psicológica, que no es necesario, ¿no? ¿Alguna otra complicación o desventaja tienen las benzodiazepinas? La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Quién dijo? La necesidad de aumentar la dosis. Exactamente. Entonces, si la damos a largo plazo, corremos el riesgo de que para tener el mismo efecto tengamos que ir aumentando cada vez más la dosis, lo que ayudaría más incluso a la dependencia, ¿no? Y también tiene una desventaja de que genera efectos adversos que pueden ser contraproducentes de ciertas personas que tienen que tener la atención plena, porque generan, por ejemplo, disminución de los reflejos, disminución de la capacidad de atención, de la capacidad de concentración. Si yo tengo un trabajo donde necesito tener eso, me puede afectar y generar una situación contraria a lo que me es beneficioso. Así que por todas esas razones, las benzodiazepinas no son las drogas de elección para la ansiedad a largo plazo. ¿Qué usamos en su lugar? Inhibidores de la recaptación de serotonina. Igual usamos benzodiazepina hasta que hace un efecto. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Pero le vamos a dejar como tratamiento, o sea, lo que ustedes tienen que quedar como tratamiento de la ansiedad crónica, como el trastorno por pánico, son los IRS. ¿Sí? ¿Qué IRS conocen? Sertralina. ¿Qué otra más? Escitalopram, fluoxetina, paroxetina, bien, felcitalopram también, ¿sí? Estos son los más usados. Y aparte también pueden ser de primera elección, pero en general nosotros dejamos para una situación posterior los duales, ¿sí? Como la venlafaxina, por ejemplo, que actúa sobre la serotonina y también sobre la noradrenalina. ¿Cuál sería el criterio para elegir uno por sobre el otro? O sea, está descrito que pueden ser los dos de primera elección, ¿sí? En general se piensa que las drogas que son duales estarían para casos donde no actuaron para no ir quemando medicación, ¿no? Donde no actuaron los inhibidores de la recaptación simple. Digamos, también depresión. Si hay depresión, lo que pasa es que para la depresión también a veces se usa el mismo criterio. Si es una depresión que no es muy intensa, se puede dar un IRS simple, ¿sí? Y en cambio las depresiones más importantes, más intensas, ahí se dan los duales. Y dentro de los IRS, también, ¿cuál es el criterio para elegir uno por sobre el otro? Eso también es muy variable y depende del tipo de paciente. Por ejemplo, no sé, la paroxetina es bastante sedativo, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que a la noche no puede dormir, yo puedo darle paroxetina a la noche y ayudo para el trastorno de ansiedad y para su insomnio a la noche, por ejemplo. Pero la paroxetina tiene la desventaja de que aumenta de peso, aumenta mucho de peso a los pacientes que la toman. Entonces, si hay un paciente que estaría contraindicado el aumento de peso, podemos, no sé, pensar en otra alternativa, la fluoxetina. La fluoxetina no aumenta de peso, genera disminución del apetito, entonces pacientes que no queremos que aumente de peso podemos pensar en la fluoxetina. La fluoxetina tiene como efecto colateral a veces que genera ansiedad, ¿sí? Una ansiedad que es todo lo contrario a lo que buscamos. Pero bueno,
nosotros vamos viendo según el tipo de paciente y el perfil de la droga cuál sería la más adecuada. Por ejemplo. Sí. Entonces la fluoxetina se da, como ustedes ya dijeron, no se da desde el principio solamente los IRS, sino que se dan con benzodiazepinas, porque los IRS tienen la desventaja de que no tienen un efecto inmediato. Para que empiecen a hacer su efecto se necesitan dar 2, 3, 4 semanas de una dosis diaria y continua, ¿sí? Ahí empiezan a tener su efecto, y para que el paciente no quede descubierto por su ansiedad, se da al principio el IRS más la benzodiazepina, y cuando empieza a hacer efecto el IRS, se baja progresivamente la benzodiazepina para no generar una abstinencia. Esto sería lo ideal, lo adecuado, lo aconsejado. En la práctica a veces hay pacientes que por más que tomen el IRS y tomen la benzodiazepina siguen teniendo mucha ansiedad. A veces no es tan fácil retirar la benzodiazepina, entonces se puede ir intentando ver qué se hace. A veces se le indica benzodiazepina solo en caso SOS, si tiene algún ataque de pánico o algo así, pero que no la tome reglada, y así se va viendo, o se pueden pensar en otras alternativas farmacológicas, ¿sí? Pero en general esas son las drogas de elección. Alternativa farmacológica para el trastorno por pánico, la buspirona, por ejemplo, también es una alternativa. Y ya vamos a ver ahora, cuando hablemos de trastorno de ansiedad generalizada, otros fármacos que también pueden utilizarse en ansiedad, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No engrama con ir botando el antidepresivo? Si después de 2 antidepresivos ya hay que pensar en otras alternativas. En general los pacientes responden a los antidepresivos, ¿sí? A veces lo que hay que hacer es agregar algunas otras medicaciones como coadyuvantes. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda. Por ejemplo, si el paciente tiene trastorno de ansiedad y toma fluoxetina, por ejemplo, ¿se deja para toda la vida o tiene un límite? A ver, eso depende, ¿sí? No hay una respuesta única, depende de la situación. En general no damos IRS si no vamos a dar por un tiempo prolongado. Yo no voy a dar un IRS por un mes, ¿sí? O sea, solamente voy a indicar un IRS cuando creo que por lo menos 6 meses voy a darle esa medicación al paciente. O sea que es un paciente que tiene algo crónico, ¿sí? Entonces lo mínimo 6 meses. Si yo veo que mejora de toda su sintomatología a los 6 meses y está como antes de haber tenido esta enfermedad, puedo ir intentando bajar ese IRS para ver cómo va reaccionando. Si vuelven a aparecer síntomas, se lo puedo subir, quizás una dosis menor, lo voy viendo y lo voy manejando, ¿sí? Si el paciente no ha mejorado de sus síntomas, voy subiendo la dosis hasta encontrar la dosis que me ayude a estabilizar esa sintomatología. Y esa la voy a dejar por largo plazo. Mientras tanto tengo que ayudar con otro tipo de tratamiento. Generalmente la terapia tiene que ser un acompañante del tratamiento farmacológico para facilitar esa mejoría y asegurar de que podamos retirar ese fármaco lo antes posible. A veces hay cuadros en donde no se puede retirar la medicación a corto plazo, a veces están durante años los pacientes con esto, y a veces tienen que tener otro tipo de medicación coadyuvante. A veces no es solo el trastorno de ansiedad, a veces tienen otro tipo de complicaciones, como si se agrega una depresión, o a veces son trastornos de personalidad en donde aparecen los trastornos de ansiedad. Entonces esos cuadros ya tienen otro pronóstico y otro tratamiento, y por esa situación es que a veces hay pacientes que toman durante mucho tiempo, pacientes que están años tomando medicación, a veces la misma, a veces se cambia, a veces se rota, a veces se le agregan otros coadyuvantes, pero eso depende de la gravedad del cuadro, de la coadyuvancia del cuadro y de si va mejorando o no de su sintomatología. Por eso siempre es mejor ayudar también con terapia. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, este sería el tratamiento entonces del trastorno por ansiedad, ¿sí? Pasamos a otro cuadro clínico. No quiero hacerla muy larga, vamos a tener que apresurar. ¿Hasta qué hora tienen más o menos clase ustedes siempre? 1:30 llegaron alguna vez, ¿o no? 1:15, ¿sí? Bueno,
porque queda algo y voy a ir más rápido. Entonces pasamos a otro trastorno, sería el trastorno de ansiedad generalizada. Y el trastorno de ansiedad generalizada también es un trastorno de ansiedad primaria, en donde la característica es que hay ansiedad, pero hay ansiedad que está presente todos los días, todo el tiempo, durante mucho tiempo. ¿Sí? Así como la característica del ataque de pánico era en episodio y muy intenso, acá la ansiedad está presente todo el tiempo, durante mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, ¿sí? La mayor parte de los días. Los manuales diagnósticos hablan de 6 meses por lo menos de ansiedad para diagnosticar el trastorno de ansiedad. Y la característica también es que no es una ansiedad tan intensa como el ataque de pánico. Es una ansiedad que no es tan intensa, pero lo que lo hace molesto, ¿sí? Genera mucho malestar, es que está presente casi todo el tiempo durante mucho tiempo. Y hay una diferencia con el trastorno por pánico. Y esa es la diferencia por el trastorno por pánico también. Y en el trastorno por pánico sí o sí tiene que haber ataques de pánico. Acá no necesariamente tiene que haber ataques. ¿Sí? Si tengo el trastorno de ansiedad generalizada y aparece ataque de pánico, sería coadyuvancia de 2 trastornos, el de ansiedad generalizada más el trastorno por pánico. ¿Alguien me quiso hacer una pregunta? ¿No? Una consulta, cuando es así durante 6 meses, ¿la persona se despierta y está ansiosa o hay alguna situación que la puede Las dos cosas. tranquilizar? Las dos cosas. Medicación. Las dos cosas. Hay pacientes que se despiertan ya ansiosos, hay pacientes que están más tranquilos y pasan algunas cosas, se ponen más ansiosos. Hay pacientes que por lo que hacen les genera ansiedad, como ir al trabajo. O sea, hay distintas situaciones. ¿Vos me estás hablando del ataque de trastorno por pánico o de la ansiedad generalizada? Claro. Eso. ¿Sí? O sea, pero la característica está presente mucho tiempo, o sea, en el día está presente muchas horas y casi todos los días y durante más de 6 meses. ¿Sí? O sea, es algo a largo plazo. Y acá también va a haber síntomas físicos y síntomas psicológicos. Los físicos son muy parecidos a los del ataque de pánico. En realidad, en todos los trastornos de ansiedad, los síntomas físicos pueden ser lo mismo. Varía a veces el momento en el que aparecen y la intensidad de los mismos. ¿Sí? Pero síntomas físicos vamos a tener en distintas partes del cuerpo. Vamos a tener mareos, náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones, sudoración, micción frecuente, molestias genitourinarias, o sea, una diversidad también de síntomas físicos de distintas partes del cuerpo, ¿sí? También es muy frecuente que aparezcan síntomas musculares que tienen que ver con dolores musculares, contracturas musculares, calambres, lo que genera también mucho malestar, ¿sí? Y a estos síntomas físicos que están presentes casi todo el día, todos los días, durante mucho tiempo, se le suman los síntomas psicológicos que también están presentes casi todo el tiempo, que tiene que ver con intranquilidad, nerviosismo, dificultad para concentrarse, dificultad para prestar atención, insomnio, sensación de peligro inminente, sensación de estar al borde de una catástrofe todo el tiempo, sensación de que algo malo va a pasar todo el tiempo, irritabilidad. O sea, como ustedes ven, el malestar va a ser muy grande si tenemos toda esa sintomatología, tanto física como emocional, todo el tiempo. ¿Sí? Yo, para que se den una idea de lo molesto que puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, lo comparo con algo que quizás ustedes lo pueden entender mejor. ¿Sí? Cuando tenemos que rendir un examen, los días cercanos al examen empezamos a ponernos más ansiosos y empezar a sentir quizás algunas de estas manifestaciones que tienen los pacientes que tienen ansiedad, ¿no? No sé, algunos tienen ganas de vomitar, otros tienen ganas de ir al baño, otros no pueden dormir, otros se ponen irritables. O sea, muchas de estas manifestaciones están frecuentes, varias de ellas incluso, antes de una situación que nos genera mucha ansiedad. Pero cuando llega el examen o pasa el examen, eso disminuye, o sea, estamos a lo sumo un par de días así, o una noche o el día anterior así. Ustedes imagínense lo que es estar con esa sensación de ansiedad y todos esos síntomas de ansiedad todo el día, todos los días durante más de 6 meses. O sea, es algo que se vuelve totalmente imposible para los pacientes de no sentir un malestar enorme, ¿sí? Este es el malestar que sienten los pacientes con el trastorno de ansiedad generalizada. Y por eso es que es necesario poder hacer también un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. El tratamiento farmacológico, trastorno de ansiedad generalizada, es un trastorno de ansiedad crónica. ¿Qué tratamiento vamos a ver? IRS. Y piensas, te pinas a la palma, el primer mes.
exactamente, con las mismas indicaciones, la misma manera le damos los SIRS o los duales, ¿sí? Porque están descritos los duales para el trastorno de ansiedad generalizada. También está descrita la pregabalina, ¿sí? También se puede usar como coadyuvante o en caso de que no esté funcionando la medicación que estamos dando de los SIRS, la buspirona, ¿sí? Y a veces se llega a dar incluso antipsicóticos a bajas dosis, como por ejemplo la quetiapina, ¿sí? Cuando los síntomas son tan intensos y tan grandes y tan graves que genera tanto malestar y con este otro tratamiento no está funcionando. Esto sobre todo si se agregan otros cuadros coadyuvantes como un trastorno de personalidad, ¿sí? El trastorno de personalidad interfieren de una manera intensa con los trastornos de ansiedad, lo hacen que sean una sintomatología mucho más acentuada y con un pronóstico mucho más difícil para realizar el trastorno y que haya una mejoría de esa sintomatología, ¿sí? Así que este sería el tratamiento farmacológico y también vamos a dar un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Que en general lo que más se usa tanto para los trastornos anteriores que hablamos como para esto es el trastorno cognitivo-conductual, ¿sí? Dentro de los distintos tipos de orientaciones psicoterapéuticas, el trastorno cognitivo-conductual es el más aconsejable o el que científicamente está más respaldado como beneficioso y exitoso para el tratamiento de estas patologías. Pero hay profesionales que hacen otros tratamientos con una terapia psicodinámica más profunda como es el psicoanálisis y también puede funcionar, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? Una duda pequeña. Dijimos que para las formas de ansiedad generalizada se esperan mínimo 6 meses de que el paciente tenga estos síntomas. Los primeros 3 meses previos que tiene el paciente. Y generalmente el paciente no consulta, o sea, es un diagnóstico retrospectivo. Tampoco tenemos que ser tan estricto y tan rígido, ¿no? Si el paciente viene hace 4 meses con una ansiedad así, 3 meses, ya lo voy a medicar, no voy a esperar. O sea, en general es porque el paciente no consulta y cuando viene ya habla que lo viene teniendo desde hace tiempo. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Si pasamos a otra patología, a otro trastorno, ¿sí? Es el trastorno por fobia. Acá la fobia es un trastorno de ansiedad también primaria en donde la característica de la ansiedad es que aparece en determinadas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando la persona se expone al elemento fobígeno, ¿sí? Este factor o elemento fobígeno puede ser muy variado. Pueden ser situaciones, como no sé, por ejemplo, los encierros, las alturas, lugares donde hay mucha gente, o sea, es situacional. Puede ser por seres vivos, como pueden ser animales, gatos, perros, palomas, pueden ser insectos, cucarachas, moscas, pueden ser reptiles, o sea, hay distintos tipos de animales, en realidad cualquier animal o cualquier situación, y también pueden ser objetos, cualquier objeto puede generar una fobia, cada fobia es distinta y particular para cada persona. Hay fobia a distintas cosas, hay fobia a distintos animales. Dentro de los objetos pueden ser, no sé, armas de fuego, armas blancas, cinturones, pero también hay gente que no sé, que le tiene fobia a los botones, hay distintos tipos, a cualquier cosa se le puede tener fobia, ¿sí? Entonces esto es muy particular y subjetivo de cada paciente. ¿Cuál es el elemento fobígeno? La característica que tienen todos en común es que el paciente siente la ansiedad cuando se expone a este elemento fobígeno. Y acá es donde vamos a hacer una diferenciación entre tener una fobia, ¿sí? A ver, antes quiero hacer otra aclaración. Las fobias también se puede dividir en fobia simple, que es esta fobia que puede ser por una situación, por un animal o por un objeto inanimado, o la fobia social, que es una situación en donde la ansiedad aparece cuando la persona se expone ante la mirada o ante la presencia de muchas personas en donde se va a sentir observado, ¿sí? Y en donde aparece ansiedad porque tiene miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser juzgado negativamente, a hacer el ridículo, a tener mucha vergüenza y que le vaya mal. Eso sería la ansiedad social, ¿sí? Entonces hay dos tipos de ansiedad y también vamos a hacer una diferencia entre dos tipos de fobia, perdón, y vamos a hacer una diferencia entre la fobia y el trastorno por fobia, ¿sí? Fobia es ansiedad ante exponerme a algún elemento fobígeno, ¿sí?
si la fobia, si el elemento que me genera fobia es algo que no está muy frecuentemente en mi vida, en donde yo no me voy a exponer frecuentemente, no me genera mayor complicación. Yo tengo fobia a volar y con el solo hecho de evitar volar o tomarme una benza de diazepina cada vez que vuelo, puedo resolver el tema y no me genera un trastorno por fobia. Ahora, si soy, no sé, auxiliar de a bordo de un avión y tengo ese tipo de fobia, es otra cosa, ¿sí? Esto para que vean que no toda persona que tiene fobia tiene un trastorno por fobia. O sea, la fobia va a ser cuando, ya le dije anteriormente, cuando sea un malestar clínicamente significativo o una disfunción muy grande, ¿sí? Por ejemplo, en la fobia social, tenía pacientes que por su trabajo o por lo que les gustaba hacer, se tenían que exponer ante la mirada de los demás y ahí se les volvía un trastorno porque no podían hacer lo que querían o porque si lo hacían se les generaba una ansiedad que estaba presente en mucho tiempo. Tenía un paciente que era baterista, ¿sí? Y tenía un grupo y tenía presentaciones en distintos lugares, pero cuando se presentaba empezaba a transpirar, se ponía pálido, le temblaban las manos, las piernas, los demás se daban cuenta, eso hacía que se ponga más ansioso. Entonces, cada presentación era un malestar tremendo, tanto que ya no quería presentarse, pero al mismo tiempo lo angustiaba tener que dejar algo que había trabajado mucho para tenerlo y que le gustaba mucho. Entonces ahí se transforma en un trastorno, ¿sí? Tengo una paciente que tiene fobia a los sapos, pero vive acá en el centro de Buenos Aires. Muy rara vez ve un sapo, entonces no es un trastorno. Ahora, si tengo fobia a los perros, eso sí, en Buenos Aires puede ser un trastorno, ¿sí? Entonces, trastorno va a ser cuando me cause malestar clínicamente significativo o disfunción muy grande. Trastorno por fobia. ¿Alguna duda con respecto al cuadro clínico? ¿No? El tratamiento, si es tratar la exposición aguda, puedo dar una benzodiazepina, ¿sí? Sé que esta persona no sé, va a volar, le tiene fobia a los aviones, que tome una benzodiazepina en ese momento y eso puede hacer que al disminuir la ansiedad pueda atravesar esa situación sin mayores complicaciones, ¿sí? Ahora, cuando el trastorno por fobia está presente todo el tiempo por algo que está sucediendo, ahí ya se transforma, como en algunas patologías anteriores, en un trastorno crónico. ¿Qué voy a dar? IRS. ¿Sí? Ahí también doy los IRS con las mismas precauciones que en los trastornos que hablamos anteriormente, ¿sí? Actualmente también se está haciendo mucho la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho en las fobias, ¿sí? Se hace una tarea de desensibilización, que significa, no sé, si le tengo fobia al gato, primero hacen que lo vea el gato en imágenes, ¿sí? Después hacen que lo vea de lejos, después que lo toque pero que no lo mire, y así progresivamente se va como generando situaciones donde se va exponiendo cada vez más al elemento fobígeno para que progresivamente le vaya, mientras tanto se va también trabajando, ¿no?, psicoterapéuticamente, para que le vaya perdiendo fobia a ese elemento fobígeno. Pero ese tratamiento sería más para el psicólogo, ¿no? Ese es más para psicólogos, sí. Ese es un tratamiento psicológico, psicoterapéutico. Actualmente también se están utilizando mucho las nuevas tecnologías, ¿sí? Con realidad virtual se está trabajando mucho los trastornos por fobia. Obviamente acá en el hospital eso no se está haciendo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Después quiero hablar un poco de la agorafobia. Yo le había hablado de la agorafobia en el ataque de pánico, la agorafobia en el trastorno por pánico, mejor dicho, ¿sí? Acá quiero hacer la aclaración de que la agorafobia también puede ser un trastorno por sí mismo, ¿sí? O sea, no es necesario que haya un ataque de pánico o que esté dentro de un trastorno de ansiedad distinto para hablar de un trastorno por agorafobia. A veces el síntoma se presenta de manera aislada, ¿sí? Este miedo a salir del lugar donde yo me siento tranquilo por miedo a que me pase algo, que me genera mucha ansiedad y que evito, por lo tanto, exponerme a eso, a salir de este lugar de seguridad, se llama agorafobia. Puede estar presente en el ataque de pánico, en el trastorno por pánico, puede estar presente en otras situaciones. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene colon irritable, ¿sí? Debido a ese colon irritable, cuando recién empezó el cuadro, ella ya tiene ahora 38 años, cuando era
adolescente tuvo otro cuadro que empezó con el colon irritable y empezó a tener ansiedad. Ahora se atiende por otra cosa, ¿no? Pero en ese momento tenía ansiedad y le pasaba por este cuadro de colon irritable, tenía muchas ganas cuando salía de ir al baño y tenía que pedir un baño y a veces le agarraba como diarreas de un momento para el otro, donde tenía que rápidamente pedir un baño. Y esa es una persona con una personalidad muy escrupulosa, muy tímida, que todo la avergüenza. Entonces, tener que ir a pedir un baño, tener que reconocer o pedir ayuda de que tenía diarrea, le generaba mucho malestar. Y como consecuencia de todo ese malestar, evitaba directamente salir. O sea, para evitar estas complicaciones y las consecuencias de esas complicaciones, que era tener el colon irritable, directamente se quedaba en su casa, por la ansiedad que le generaba el pensar en salir en esas condiciones, ¿sí? Esto también era una agorafobia, que si es lo único que tiene, se diagnostica como trastorno por agorafobia. El trastorno por agorafobia también tiene que estar presente durante mucho tiempo. Por eso se hablaría también de un trastorno crónico, y también el tratamiento farmacológico sería, al igual que los otros trastornos de ansiedad crónica, los IRS, y al principio con benzodiazepina. Y una familia puede ser que con muchas personas tuvo mucha agorafobia por el tema de salir de casa. Totalmente. El miedo a contagiarse, el miedo hace que se quedara encerrado y tenía ansiedad de salir. Y hay personas que todavía tienen mucha ansiedad de estar en lugares con personas. Se encuadra en esa agorafobia, no sería un trastorno de pánico. Si no tiene otros síntomas, si tiene ataque de pánico, va a ser un trastorno por pánico, ¿no? Ahora, si tiene fobia a la enfermedad, ya hay que hacer un diagnóstico diferencial entre fobia al COVID o fobia a contagiarse o la agorafobia, ¿no? O sea, si se hace el diagnóstico que solo es el miedo a salir, sí sería agorafobia. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Y ahora, para finalizar, quiero preguntarles si se acuerdan del cuadro clínico que hablamos al principio. Ahora, habiendo visto los trastornos de ansiedad que vimos, ese cuadro clínico, ¿qué diagnóstico le pondría dentro de los trastornos de ansiedad? Ataque de pánico. Ataque de pánico, dicen acá. Generalizado. Generalizada, dicen acá. Decía 8.000. 8 veces. No, aparte de síntomas crónicos, diario, no eran tan intensos. Había quedado sin trabajo. Pero hacía mucho Hacía 8 meses, porque él dice que habían aparecido hace 8 meses los síntomas, y que los síntomas habían aparecido inmediatamente después de todo eso. Y el trastorno porque tiene malestar clínico, Tiene malestar clínico, tiene disfunción, está casi todo el día con esa ansiedad, estuvo durante mucho tiempo con esa ansiedad, tanto que ya le estaba dando una depresión, esto de no querer salir a buscar el trabajo, de ya estar como medio pesimista con respecto al futuro, es como que se estaba instalando una depresión. Le pusimos de diagnóstico trastorno de ansiedad generalizada y le hicimos el tratamiento farmacológico. Es muy frecuente, si un trastorno de ansiedad, su libre evolución, el crónico, puede generar una depresión. ¿Y por qué no sería un trastorno de pánico? Acá hablaron de ataque de pánico. Era algo puntual en el paciente que presentaba esos síntomas, era generalizado. No se daba de manera episódica, no se daba así tan intenso como para recordar. Ataques puntuales o episodios puntuales de mayor intensidad como para recibir, bueno, tiene un trastorno de pánico. Aparte de tener un ataque de pánico, ya seguido antes de la guardia. Esperó 8 meses para consultar. Y tenía ansiedad en la situación anticipatoria. Exactamente. ¿Cuál fue el tratamiento? Ese paciente se le dio un NIRS, no me acuerdo ahora cuál se dio, fue en el 2021, yo no lo seguí viendo al paciente, yo hice la entrevista de atención con otro profesional que lo siguió viendo. No sé si, creo que se le dio sertralina, pero no sé si. Sertralina y benzodiazepina, en ese momento clonazepam seguro. Y ahí en la primera consulta, por ejemplo, de un ataque de pánico o una crisis de pánico, ¿ahí ahondás en la causa de por qué está teniendo esa crisis? Y se pregunta, ¿no? Cuando se hace la primera entrevista de un paciente, hay que llenar una historia clínica donde se ve enfermedad actual, antecedentes de enfermedad actual, situaciones que pueden haber estado en el momento de la aparición de los síntomas. Y capaz que no se profundice en trabajar la causa, pero sí ya se tiene una idea de qué puede ser lo que le está afectando a este paciente. Para
porque en general los ataques de pánico y la ansiedad del ataque de pánico es una ansiedad que no tiene mucho nombre, salvo porque lo asocian con los síntomas físicos, pero el síntoma físico no es que hizo que aparezca esa ansiedad. O sea, el síntoma físico es una consecuencia de la ansiedad. Y a veces son cosas que el paciente no quiere pensar, que no le presta atención, que lo angustia pensarlo. Entonces, a eso va destinado también la terapia. ¿Está todo? Esos son los tres principales trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por pánico, el trastorno por fobia, el trastorno por agorafobia. Y esto se lleva muy frecuentemente a depresión. ¿Hay algún otro trastorno? Hay otros trastornos de ansiedad. La depresión puede estar en otros trastornos psiquiátricos, sí. O sea, hay otros trastornos psiquiátricos, no sé, los trastornos de personalidad pueden llevar a una depresión. Los trastornos psicóticos también a veces se asocian con la depresión. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, pero ya el DSM-5 lo ha puesto como un capítulo aparte de los trastornos de ansiedad y se lo ve aparte, pero tiene la ansiedad dentro de su cuadro clínico, ¿sí? Las obsesiones le generan ansiedad, son ideas que le generan mucha ansiedad. Si no hace las compulsiones le genera ansiedad, así que es un cuadro que tiene mucha ansiedad. Y fuera del DSM se considera que es un trastorno de ansiedad, pero lo van a ver aparte. En este caso sería más una ansiedad secundaria. Para el DSM sí. Sería como que la ansiedad es un síntoma. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Dejamos acá entonces. Gracias.